Entrar a la discusión de fondo sobre el tema de corredores viales, en qué circunstancias están, si están o no de acuerdo, en el caso de que se ha hecho o no la Autoridad de Transporte Urbano lo que debió hacer en los últimos años. ¿Frente a qué están los corredores? Y precisamente le damos la bienvenida a los representantes de los 4 corredores viales, que como ustedes saben, llevan colores en distintas rutas. Hablamos del señor Gerardo Hermosa, del corredor morado, hablamos de Ángel Mendoza, de los corredores amarillo y rojo, y hablamos del señor Luis Morán, del corredor azul. Y la primera pregunta que quiero hacerles, para ver si coinciden o no, es que si es que a la señora Jara le quedó grande el cargo dentro de la ATU. Ustedes tuvieron una reunión el viernes último, precisamente cuando sale esta información y este decreto, donde se incluye un criterio más para separar a la jefa del ATU. Lo había intentado el gobierno anterior y no pudo hacerlo. Señor Gerardo Hermosa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a esta salida? Yo creo que lamentablemente los problemas han sido más grandes que las personas o que la institución, ¿no? Al final de cabo se pudieron haber hecho muchos operativos, pero estos no eran avalados, ni tenían a la policía al lado, ni a la fiscalía. Muchas veces eran agredidos los fiscalizadores y ya los fiscalizadores no quieren ir a trabajar porque bajan y les pegan, ¿no? O sea, para usted sobrepasó, digamos, la problemática a la función de quien dirigía esta autoridad de transporte. Así es. ¿Y en el caso de usted, señor Mendoza? Sí, bueno, realmente los corredores complementarios en su totalidad tenemos una sola mirada, una sola posición frente a este gran problema para la ciudad. Realmente, si vemos en los últimos años, poco se avanzó por una serie de motivos. Los corredores complementarios Pero iniciaron... ¿ineficiencia en ese caso o, digamos, hay responsabilidad también de las municipalidades? Justamente quiero identificar eso. Nosotros empezamos en julio del 2014. En el 2015, la gestión del doctor Castañeda debió haber continuado las licitaciones y no se hizo nada. Esto no ocurrió. Luego vino la gestión del doctor Muñoz y tampoco se avanzó. Por el contrario, la informalidad fue creciendo de tal forma que luego viene la pandemia, todo pasa a la ATU y no existe una sincronización de parte de todas las instituciones para coadyuvar a que el sistema de transporte se fortalezca. Entonces, para usted coincide, señor Morán, que los primeros responsables son los sucesivos alcaldes y posteriormente la autoridad de transporte. Sí, sí. O sea, el no haber plasmado el plan de la reforma de transporte corresponde a una ineficacia, inoperancia de los actores políticos en ese momento, ¿no? Para no llevar a cabo y completar las licitaciones y convertir la ciudad en tener lo que se planeaba, 5.000 buses. Y si tuviera que usar una frase, digamos, en la condición y en la situación que se encuentra el corredor azul, ¿cuál sería en este momento? Estamos agonizando, ¿no? O sea, se deteriora el transporte por la presencia de taxis colectivos. Nosotros llegamos a duras penas cada fin de mes a cumplir con nuestras planillas y nuestras obligaciones laborales y de deuda. Entonces, a medida que va... ¿Cuál es la demanda de pasajeros y en este momento cuál es el déficit? La demanda de pasajeros, nosotros hoy día llevamos 360.000 pasajeros. Pero nuestro contrato, nosotros asumimos el riesgo de demanda. Esa parte es parte de las condiciones que se firmaron en el contrato. Lo que sucede es que esos 360.000 pasajeros deberían pagar hoy día, según el contrato y el pasaje que se saca por fórmulas y varias cosas, alrededor de entre 2,50 soles y 2,80 soles. ¿Y en este momento pagan? 2,20. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro caso financiamos al sistema más o menos entre 50.000 y 60.000 soles a la semana. En ese sentido, en el tema de la ciudadanía en general, lo que hemos visto en la crónica anterior que nos plantea José Miguel Hidalgo es que la gente dice, bueno, queremos algo rápido, incluso pagan prácticamente el doble de lo que ustedes cobran, y finalmente no tienen la seguridad que podría tener el corredor. Entonces, ¿cómo respondemos a eso como corredor? Sí, lo que pasa que es entendible que el ciudadano
que requiere usar el transporte público requiera llegar lo más pronto posible a su destino. Claro. Y está sabido que se pierden muchas horas hombre. Ahora, ¿cuál es la solución? El contrato establece que nosotros debemos tener una intangibilidad de las vías y por lo tanto deberían haber carriles exclusivos justamente para que el bus de alta capacidad que lleva 80 pasajeros pueda ir de manera mucho más rápida. Ahora, para entender mejor, ese carril segregado que solamente uno ve en algunos lugares está vinculado a lo que hace la ATU, pero también a lo que determina la municipalidad. Bueno, realmente es una función de ATU, pero que está, digamos, comprometido bajo un presupuesto que entendemos, siempre nos han dicho que no existe el presupuesto necesario. ¿Ya? Simplemente se hace una segregación, digamos, móvil, insuficiente, y lo peor de todo, Mónica, es que nosotros hemos hecho inversiones en vehículos de alta capacidad con puerta a la izquierda, así como el metropolitano. Es decir, deberíamos tener una infraestructura de segregación al centro de las vías para que justamente no tengamos la competencia desleal de los informales. Y eso no lo tiene en ningún lugar. En ningún lugar. Ahora, en el caso del presupuesto, la información que tenemos es que la ATU devolvió cerca de 320 millones durante el tema de la pandemia. Y eso estaba vinculado al trabajo que debía realizar respecto a los trabajos para los corredores, en fin, y los otros elementos o factores del sistema integrado que a eso apuntaba. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué devolvió ese dinero? Es una pregunta que debería responderle a la autoridad, ¿no? O sea, devolver... ¿Pero le dieron esa respuesta en algún momento? ¿Supieron ustedes de esa información? En cierto momento lo supimos, pero no hicimos preguntas porque es un presupuesto que ellos tienen que gastar, ¿no? Por ejemplo, en el Corredor Morado sí existe un carril exclusivo en toda la vía, pero está invadido por cústers. Entonces se deben dar soluciones no solamente de cemento, sino también en la, como repito, de la fiscalización que debe haberse dado. Estamos invadidos por estas cústers. Pero entonces reitero, ¿se tiene que dar una fiscalización de parte de la ATU o tiene que haber un trabajo coordinado con las diferentes municipalidades? Es tránsito y transporte, ¿no? La Municipalidad de Lima puede hacer muchas cosas. Comunicaciones, claro. La Municipalidad de Lima puede hacer muchas cosas, puede implementar infraestructura, tiene que arreglar las vías metropolitanas por donde están los corredores, y no lo hace hasta el momento. Los paraderos son un desastre, también la infraestructura de los paraderos debe ser arreglada, debe tener información a los usuarios. Deberíamos tener un flujo semafórico con olas verdes, que eso lo hace la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces debería conversar la ATU con la Municipalidad de Lima y el MTC para poder arreglar estos problemas que hacen que los usuarios puedan ahorrar tiempo de viaje, ¿no? Pero ahora lo que se está planteando, tanto en declaración del alcalde de Lima como las iniciativas que han habido en el Congreso, es la posibilidad de formalizar colectivos. O sea, ustedes estarían muertos si es que finalmente se formaliza el colectivo, ¿no? Bueno, eso evidencia que definitivamente no existe una política pública única donde respeten todas las instituciones y autoridades que pasan y que tienen que ver con la solución del transporte en la ciudad. No solamente a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel del poder, digamos, del Congreso, del poder legislativo, en el sentido de que hay varias propuestas para formalizar al taxi colectivo. Pero ¿por qué no llegan a un entendimiento? Es decir, la iniciativa debería ser en función de la mejora para el ciudadano. Es que lo que pasa es que no creemos que no debería haber un entendimiento por un tema eminentemente técnico. En ninguna ciudad en el mundo existe un sistema integrado de transporte en base a la microtransportación, que son los vehículos pequeños, porque generan más congestión, más contaminación, más accidentalidad. ¿Cuántos colectivos hacen un bus de los corredores? 20. 35 más o menos. 20 vehículos colectivos hacen un bus. Son 20 motores. 20 vehículos colectivos, de 4 personas cada colectivo. Exacto. Hacen un bus. Claro. Por ejemplo, en el Corredor Rojo tenemos 245 vehículos. Si requerimos 20 vehículos por cada bus, necesitaríamos para atender la demanda solo en el Corredor Rojo de 5.000 vehículos, frente a 245 buses. Entonces es evidente que el sistema integrado de transporte no se puede reposar en vehículos menores.
Entonces, por eso es que no puede haber ningún tipo de diálogo ni conversación. Frente a la solución que se busca para el usuario, sí, los usuarios tienen toda la razón, pero es algo sencillo. En la medida que quieren velocidad... No creo que sea tan sencillo, porque la realidad rebasa. Es decir, parte de la informalidad es una cosa que se va cargando a través del tiempo y no se encuentra una salida, ¿no? Decimos sencillo porque falta de voluntad política. Hay muchas ciudades que han avanzado mucho más que nosotros. Quito, de acuerdo. La Paz es increíble, tienen un sistema integrado mucho más superado que el nuestro. Pero justamente, yo leí algunas cifras y a ver si ustedes me corrigen o no. Aquí hay una demanda en corredores más o menos de 800.000 pasajeros, sí. Pero si lo ponemos en comparación con Santiago de Chile, ahí hay una demanda de 6 millones de personas. Entonces, las comparaciones son gigantescas, ¿no? O sea, no habría forma. El transporte público en la ciudad de Lima mueve alrededor, en general, 12 millones de pasajeros al día. 12 millones. 12 millones. Estamos hablando del informal todo, y el formal, todo. El todo, transporte regular, 12 millones de viajes al día se hacen en taxis colectivos. El objetivo, nuevamente, de la reforma era llevar ese 50%, hacer 6 millones. El metropolitano iba a llevar alrededor de 800, el tren que hoy día tenemos alrededor de 400.000 pasajeros, y esto era la primera parte de este transporte integrado. Entonces nos hemos quedado a la mitad de todo. Y a pesar de que las soluciones pueden ser difíciles de implementar, ya todas las soluciones están hechas. O sea, en el mundo, ¿no? Subsidios, fiscalización electrónica, transporte masivo a través de buses articulados. Claro, lo que se quería evidentemente evitar no solamente por espacios, sino este sistema, que es un sistema prácticamente criminal del gana-gana, donde hay los jaladores y, en fin, las personas van como saco de papas de un lugar a otro. Eso es lo que se pretendía. Pero la pregunta también tiene que ver cuando ustedes responden de que en este momento están agonizando algunos de los corredores, si no todos. Está apuntando el debate o la discusión hacia una eventual formalización de los colectivos. ¿Cuál sería el costo social, según ustedes, si esto ocurriese? Si finalmente formalizan colectivos, se ponen de acuerdo desde el punto de vista político, porque no se quieren hacer bolas, y ustedes se quedan, digamos, en una situación complicada. ¿Qué pasaría con ustedes, con los buses y con todo lo que han invertido y cuánto han invertido en esto, ¿no? Lo difícil acá es los puestos de trabajo que tienen. Todas las personas que están dentro de los corredores. Por ejemplo, en el corredor morado tenemos 700 personas en planilla, ¿no? Teníamos antes 280 buses. Están detrás los bancos, están detrás proveedores de buses, están detrás trabajadores también que están los alrededores. Y si hablamos del universo que está vinculado solamente al en el morado, yo creo que dependen de nosotros cerca de 2.000 personas, ¿no? Entonces, el incentivar el colectivo, en vez de incentivar el sistema de transporte masivo, es simplemente un pago de un favor político de gente que ha apoyado las campañas que han estado presidenciales, ¿no? O sea, ¿usted cree que es un favor político o es que no se quieren hacer bolas y hay no solamente un lobby, sino porque la escuchaba a la señora Jara señalar que no es solamente que son otros factores, sino que hay mafias detrás? ¿Cree usted que hay mafias detrás? Hay colectiveros que tienen diferentes tipos de stickers por grupo, ¿no? Entonces eso ya está demostrado. Ahora, lo raro es por qué incentivar a la micromovilidad y no la macromovilidad, que es un transporte que podrían tranquilamente, hay buses en el mercado, si nos ayudan a financiar los buses, ponemos más buses, el carril exclusivo, los usuarios viajan más rápido y más barato. Pero en el caso presupuestal, en algunos lugares del mundo, si no en la mayoría, el transporte integrado está vinculado también a una especie de subsidio de parte del gobierno en cada uno de estos países. Entiendo que aquí el único transporte que tiene cierto subsidio es el metro, ¿o me equivoco? ¿Ustedes tienen algún subsidio o no? No tenemos, porque los contratos de concesión son autosostenibles. Sin embargo, como bien dices, Mónica, en las ciudades modelo que tienen sistemas integrados de transporte existe un subsidio, porque un servicio, digamos, de calidad, un servicio eficiente de transporte, ¿no? tiene un costo alto.
y eso tendría que traducirse en la tarifa al usuario. Y como el 80% es usualmente de bajos recursos económicos, no se les podría castigar. Es por eso que el Estado interviene. Y fundamentalmente el Estado tiene que entender que por las externalidades negativas de no tener una movilidad sostenible, un transporte eficiente, perdemos el 7% del PBI. Entonces, en otros países, ¿por qué dan el subsidio? Porque se sabe que se van a superar una serie de males, una serie de externalidades negativas, que eso no se está viendo en nuestro país, lamentablemente, y estamos castigados en Lima y Callao. ¿Han tenido que disminuir ustedes también unidades de transporte? ¿No? ¿Cómo funcionan las hora punta en el caso de la cantidad de unidades? En hora punta nosotros no hemos tenido que disminuir nuestras unidades, así es en hora valle. En hora punta seguimos sacando alrededor de 130 buses, mientras que en hora valle sí reducimos casi a la mitad nuestra presencia, ¿no? Pero hace imposible, ¿no? Con los taxis colectivos uno puede programar cada 3 minutos, hemos invertido en sistemas de control de flota de nivel ciudad como Ibu, que es una marca de procedencia alemana, y la cual nos permite ubicar los buses en todo momento y planificar de una manera ordenada, pero no podemos llegar porque los taxis se plantan delante en cada semáforo y rompen todo control o toda programación. Uno dice, voy a llegar cada 4 y ese se demora 2 semáforos y ya perdimos todo. ¿Empadronar colectivos tendría algún sentido? Empadronar colectivos, yo supongo que puede significar conocer la magnitud del problema, pero la magnitud del problema... Y la magnitud del problema, si lo vemos en cifra, estamos hablando de 150.000, ¿de cuántos colectivos? Nosotros sabemos que en el caso de Tacna, Garcilaso, Arequipa, se mueven alrededor entre 7.000 y 10.000 vehículos al día, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, hemos contado, hemos tenido placas, pero... esta magnitud de servicio no puede mantenerse porque tiene que ser reemplazado por buses. O sea, no puede haber esa cantidad de usuarios. Y yo quería preguntarles, si ustedes han estado el viernes en el Ministerio de Transportes, ¿ya se han reunido con la nueva autoridad de la ATU o pretenden plantearle algo, digamos, corporativamente entre todos los corredores para ver de qué manera podemos salir de este entrampamiento? Porque hay una discusión, sabemos de la informalidad, sabemos que el criterio político va por otra vía, pero también sabemos qué es lo que se requiere en nuestra ciudad de más de 10 millones de personas, ¿no? Sí, no hemos tenido reuniones con ellos todavía, pero lo que esperamos es que no hagan cambios tan bruscos que terminen atrasando lo que estábamos avanzando. ¿Qué sería lo que estaban avanzando y qué sería un cambio brusco? Un cambio brusco es cambiar directores de ciertas áreas, que es con los que estamos trabajando las adendas para el tema de los subsidios. De la ATU, dice usted. Exacto. El tema de los subsidios, en el tema de la planificación. No deberíamos estar cambiando eso porque también estamos proponiendo mejoras operacionales y mejoras tarifarias para ser más competitivos. Entonces, si se mueve y entra gente que realmente nunca ha visto el tema de transporte, nosotros estamos muertos. Nosotros llegamos hasta junio. Si después de junio no vemos cambios... Ustedes llegarían solo hasta junio. Estamos hablando del corredor morado. Todos los corredores. Todos los corredores. Si en mes de junio no vemos cambios, nos va a obligar el no tener dinero a presentar la solicitud de suspensión del servicio y iniciar el procedimiento de rescisión de contrato porque ya no hay más dinero. Ya tenemos desde 2014 operando en pérdida y nadie hace caso. Como lo mencionaba Luis Morán. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida en términos de...? En el caso del morado, un 40%. ¿40%? Salimos, nos deberían pagar 100 y solamente nos pagan 60. Y el otro queda como una deuda. Esa deuda acumulada en el corredor morado, el día de hoy llega a 200 millones de soles. Y en el caso del corredor que usted los corredores que usted representa. Solamente vamos a hablar del corredor amarillo que ha suspendido el 24 de abril pasado operaciones justamente. Y entiendo que el amarillo ha cumplido con todo, ¿no? Hemos cumplido con todos los requisitos y el rojo también cumple con todos los requisitos para pasar a la etapa de operación. ¿Y ustedes han detenido ya el corredor amarillo? Sí, y lamentablemente está en riesgo 50 millones de inversión en vehículos a gas natural vehicular, que es la matriz energética que tenemos y hemos migrado a energías limpias. Tenemos el primer gasocentro in-house, ¿no? Y además tenemos 17 millones en cartas fianzas, ¿no? O sea, entonces, esto estaría muerto. Así es, o sea, realmente el tema es muy duro, muy Para complicado. terminar en 20 segundos, la situación del corredor azul. Bueno, nosotros tenemos inversiones por 18 millones de dólares.
tenemos deudas con... ¿Solo llegaría hasta junio también? Sí, tenemos deudas hoy día con el sistema por el orden de 50 millones de soles. O sea, esto es lo que hemos venido financiando en todos estos años. O sea, el próximo mes fenecería lo que corresponde a Corredores si es que no se llega a un acuerdo. Solicitaríamos la suspensión de los contratos y bueno, ya es lo que estaríamos... No, panorama... Mónica, lo que quería agregar es que sí, efectivamente el nuevo presidente de ATU nos ha convocado ya a la Asociación de Concesionarios para el día de mañana a las 4 de la tarde y esperemos pues que realmente se impulsen las cosas que tenemos con urgencia, ¿no? Porque si no estamos en una situación difícil. Señores Hermosa, Mendoza y Morán, gracias por estar con nosotros en Punto Final. Y la verdad, coincido y considero que Lima, como una ciudad capital, merecería tener un transporte a la altura de la necesidad, más allá de la politiquería.